El presidente de la República pintó un panorama bastante halagador en materia económica. Durante su informe a la Nación hablaba de inversión extranjera, de creación de empleo, de estabilidad económica, etcétera, etcétera. ¿Usted desde el punto de vista empresarial considera que ese panorama que pintó el presidente de la República en su informe a la Nación es real, se apega a lo que estamos viviendo la mayoría de ecuatorianos cuando sus propias instituciones, me refiero a instituciones estatales como el INEC, por ejemplo, en las cifras muestra una realidad que dista mucho de la que el propio presidente de la República y su ministra del Trabajo nos han dado a conocer en los últimos días? Buenos días, bienvenido. Le acompañamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. Buenos días, Licenia. Alexis, gracias por la invitación. A ver, primero vamos de lo macro para luego ir al rol privado. Yo creo que en términos generales lo que está pasando en el Ecuador es que nos hemos acostumbrado a unas mentiras que son realmente difíciles de creer que se las pueda decir sin sonrojarse, ¿no? Es decir, acuérdense que lo del empleo, vamos por partes, diría yo. Lo del empleo, primero, pues se hablaba de 20,000 empleos cuando recién entró Noboa, luego de la ley de empleo joven, luego 50,000, el Ministerio de Trabajo no tuvo ningún empeño, y ahora entiendo que en la Casa de las Américas en Europa se han hablado de 105,000 empleos, cuando el INEC dice todo lo contrario, porque el presidente le achaca esta mejoría, si cabe la palabra, a la ley de empleo joven, y es falso. Es decir, no hay ningún sustento detrás. Lo que estamos viendo es que, comparando el último trimestre del año pasado, lo correcto en empleo sería comparar abril del año pasado, porque hay temporalidades, pero como él habla de la ley de empleo joven, resulta lógico pensar en qué pasó luego de esa ley. Más bien se han destruido empleos. Uno ve que cuando ve el total de gente empleada, que es otra falacia en el Ecuador, para mí en el Ecuador hay el 33% que trabaja y el 67% que no, son informales, no les pagan, son subempleados, es decir, hay de todo ahí. Pero cuando usted mira a nivel mundial el desempleo es el puro y duro, es decir, aquel que no tiene afiliación, aquel que no trabaja 8 horas diarias o que no tiene sustentos legales para decir que está empleado, pues no lo está. Entonces, asumiendo que tenemos esta cosa rara aquí de subempleo, de empleo inadecuado, de empleo no remunerado, por ejemplo, pues lo que se ve es que lo que ha crecido es el subempleo y el empleo no remunerado. Más o menos crecen unos 40,000 el uno y 7,000 el otro, personas. Pero cuando usted ve el empleo pleno, decrecen 80,000 personas. Y cuando ve el gran total, el desempleo también crece de manera importante, en decenas de miles de personas. Si no me equivoco, son 50,000 desempleados más. Entonces, ¿qué le dice esto a usted? Que lamentablemente el Ecuador se ha acostumbrado con Lasso, con Noboa, a oír unas barbaridades de mentiras en las que no se sonrojan ni siquiera. Acuérdense de la inversión de Lasso, acuérdense también del empleo de Lasso, cuando él sumaba los meses y decía creado empleo, decía, espérese, económicamente. La inversión pública, acuérdense que ellos nos dijeron que era el gobierno que más inversión pública, claro, 13,000 millones de dólares. Sumando las nóminas. Pero antes también, Osvaldo, es como que ya nos acostumbramos a esto. Pablo Campana dijo que el gobierno de Lenín Moreno también iba a traer 10,000 millones de dólares de inversión. Luego 15,000, Lasso 20,000 millones, Prado 4,000 millones. Les digo cuánto fue la inversión extranjera directa el año pasado. ¿Cuánto? 370 millones de dólares. La más baja desde el 2012. Sonsoles García, ayer ministra de la Producción, ha dicho que tienen por lo menos 11 contratos ya firmados por 200 millones de dólares para inversión en el país. Ya, pues Prado tenía 4,000 millones. Y nada. Y nada, pues es que usted un contrato de inversión no es que es una pistola, pues un contrato significa que usted como inversionista muestra interés. Indudablemente habrá interés en minas, en petróleo, tal vez algo de carreteras, pero de no ahí significa un compromiso para invertir, es que ahí en realidad. Depende de cómo vaya el país, depende de la seguridad, que es un caos, depende de la generación eléctrica, que es otro caos, depende de sus leyes laborales, siendo muy honesto. Si usted permanece con leyes muy anticuadas, también pasa que los nuevos negocios requieren otro tipo de dinámica, requiere gente que trabaje con Asia, con Europa. La inteligencia artificial es bien importante, lo que está transformando en el mundo. Los que seguimos estudiando, porque ustedes lo que tienen ahí es un gran grupo de economistas del siglo pasado que creen que lo de Adam Smith y David Ricardo pues se mantiene intacto y no es verdad. Es decir, todo ha ido mudando. Le veo a Chile estancado
pese a que fue una estrella en América Latina, pero que significó que debió haber ajustado su modelo. Tuvo cosas buenas en un momento, indudablemente que sí. Lo mismo cuando usted tiene un Estado que ocupa bastante espacio del sector económico, tal como lo hizo Roosevelt en el nuevo pacto, pues lo importante es ver cómo el Estado luego comienza a replegarse en parte y deja únicamente en su control las zonas que son prioritarias: salud, seguridad, educación, etcétera. Entonces todo aquello hemos aprendido, pero lo cierto es que usted se encuentra con un país que está devastado. Es un país que no tiene empleo, que no tiene inversión, que no tiene seguridad, que no tiene ni lo más básico, que es generación eléctrica. Yo gracias a Dios no tuve que votar en la última consulta, digo gracias a Dios porque estuve de viaje, y realmente llego a la China y me dicen, bueno, la primera pregunta cuando llegué a la China fue de mis inversionistas, de mis socios: ¿ustedes están en guerra con México? Fue la primera pregunta. Entonces, así como atrae inversión, o sea, no tiene sentido. Entonces, ¿qué saca preguntándole al electorado si está de acuerdo con el arbitraje internacional, si va a invadir embajadas? Más allá que discrepemos o no del asunto de los motivos, no se puede invadir una embajada. Pero y hay consecuencias. Aeroméxico deja de volar siempre hacia va a Ecuador. haber, siempre va a haber. Ayer ya la noticia fue que Aeroméxico dejará de volar desde y hacia el Ecuador. Sí, y va a haber otras, ¿no? O sea, va a haber un inversionista que, conversando ya con el presidente, le va a decir: oiga, este es un niño mimado que además resultó muy caprichoso, y entonces si es que tiene una idea en su cabeza, pues la va a perseguir hasta concretarla. Y bueno, ser tenaz no está mal, pero no ser maduro en esa tenacidad sí es un riesgo para el país. Entonces, creo yo que eso conspira contra lo que estamos viviendo. Yo sé que con Alexis podremos discrepar en algunas cosas, es decir, del tamaño del Estado, de cómo ver la eficiencia, pero hay temas fundamentales que no vamos a discrepar: salud, educación, seguridad, inversión pública. Todos esos temas son relevantes. Por supuesto, tampoco puede combinar eso con un CENEL que tiene gente que gana $60,000 en un solo mes. No va junto. Que tampoco sabemos si eso es así, porque recuerde usted que la ministra del Trabajo hablaba también de otras personas que ganaban 12,000, sí, y resulta que luego cuando cuando en los medios de comunicación se le pregunta específicamente cómo es que eso ocurre, resulta que ha sido acumulado. O sea, habría que ver. Sí, habría que pero obviamente hay excesos. Pero más allá de eso, yo creo que los contratos colectivos en el sector público tienen que ser revisados. Por dar un ejemplo nada más, en el sistema de salud hay gente que trabaja un día, descansa 3. Es decir, hay un montón de cosas. Entonces, yo lo que creo es que al final toda la sociedad, incluyendo Estado, incluyendo privados, etcétera, debe rendir cuentas. Es decir, usted no puede tener un Petroecuador que no tenga sus balances al día, por ejemplo, que le diga al país cómo le ha ido. Es decir, qué ha pasado con Flopec, qué ha pasado con Petroecuador. Eso es legítimo en cualquier tendencia que usted tenga. Sino que lo que sucede es que entra Lazo, pues, y el cuñado ve plata en las empresas públicas y enseguida todo el mundo se hace para atrás y nadie quiere que eso se transparente. Claro. Igual pasa con el grupo de Novoa. Usted ve que entra al poder y se aprueban proyectos de construcción en horas que venían represados. Entonces son unas ansias. O se declara reservada la información económica. Además, eso me parece eso es imposible de aceptar. Yo tengo una buena relación con el ministro de Finanzas, me podría incluso llamar un buen conocido de él. Pero eso es inaceptable. El Ecuador no puede tener sus finanzas, ¿cómo así reservadas? ¿Qué tan necesario, por ejemplo, Osvaldo, es que el país conozca sobre lo que hay detrás del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional? Es decir, ¿qué tiene que dar a cambio el Ecuador para que nos den el crédito de 4.500 millones? Tiene que conocer, Alexis, abiertamente, porque es parte de la estrategia de desarrollo del país, de las finanzas públicas, que nosotros financiamos con nuestros impuestos. Entonces el Ecuador debe decirle al FMI: perfecto, yo sé que son dos los temas con el FMI. El primero era aumentar los ingresos, ustedes vieron lo del IVA. El siguiente es la con gasolina. Eso, el siguiente son los subsidios. Entonces el FMI le está diciendo: revise los subsidios. ¿Saben qué haría yo primero? Yo, Alexis, siempre he creído que el tema de revisar subsidios es necesario, sí, me refiero yo en los combustibles fósiles. Pero empecemos revisando las mineras, empecemos revisando los pesqueros, empecemos revisando los camaroneros, que entiendo que algún esfuerzo se hizo ya, pero empecemos por eso, antes de ir a lo segundo para mí, sería un gran diálogo nacional, para ver cómo usted le hace llegar la plata al que realmente necesita, y no está financiando a señoras que viven en Cumbayá con autos de $50,000 que le ponen diésel. No, pues eso tampoco hace sentido en ninguna tendencia.
Yo recuerdo que también Correa hablaba del tema del subsidio. Si vamos más atrás, todos. A Bucarán le votaron, a Lucio también le votamos, es decir, todo el Ecuador. No sé si yo creo que no estaba todavía aquí, pero tampoco puedo hacerme loco con lo que ha pasado en el país. Es responsable decir, el Ecuador le votó a Bucarán. Es decir, no ha habido tendencia, si se fijan. Todos los presidentes que llegan dicen, esto es ineficiente. Entonces, pero de ahí a decir, la gente no utiliza gasolina extra, esos son los ricos, y por lo tanto voy a quitar el subsidio, que eso entiendo que dijo es que es de bajo Europa, consumo. Que es de bajo consumo. Eso es falso, pues. Eso es peligrosísimo. La pregunta que yo le hago al país es, ¿qué pasa si nos someten otra vez a una guerra interna por haber hecho esto mal? Otro octubre, otro junio, en donde Richard Martínez y Sonnenholzner decían, nosotros fuimos los artífices en Hora 25 en Teleamazonas, y después se arma un escándalo en el país porque lo hicieron tan mal que no consultaron con nadie. ¿Qué les hacemos a esas personas? ¿Qué cuentas rinden? Entonces, este es un proceso complejo. Yo empezaría hablando con las comunidades indígenas. Les he propuesto canjear 1 centavo por una escuela. Ustedes saben que gastamos más o menos 3.200 millones de barriles de combustible al año. Porque ese es uno de los principales cuestionamientos, es decir, digamos, el justificativo de quienes creen en la necesidad de eliminar el subsidio a los combustibles es que se desvían 3.000, 4.000 millones de dólares a pagar, a comprar gasolina. Así es. Y eso se necesita para hacer obra pública. Yo creo que la gran mayoría de ciudadanos diríamos, sí, de acuerdo, revisemos el tema de los subsidios, pero siempre y cuando a mí como ciudadano me garanticen que ese dinero que ya no voy a tener yo como beneficio del subsidio se va a traducir en más cupos en las universidades, en escuelas, en becas, en colegios, en hospitales, en obra pública. Entonces, Alexis, ¿cuál ha sido mi propuesta? La única en el país, no he visto más porque a nadie le interesa esta propuesta. Comencemos a canjear. Digamos a la sociedad 1 centavo, le llamo a la CAF y le digo, vamos a auditar la comunidad X, Y, Z en Cotopaxi, vamos a hacer un dispensario médico y una escuela con esos 30 millones de dólares de 1 centavo. Hace mucho más sentido. Entonces, ahí podríamos encontrar puntos medios en donde como sociedad debatamos, pero de ahí a que nos vengan a imponer la agenda a los agroexportadores costeños, como ha pasado hasta ahora, yo siempre he dicho tampoco. Y me mantengo en tampoco. Es decir, nos quieren imponer una agenda en el que al final nadie opina, todo se mantiene reservado, el acuerdo con China fue igual, lo de Canadá deberían decirnos qué es lo que está negociándose, lo de Corea, entiendo que Corea está haciendo consultas con su pueblo, entiendo que los pescadores son uno de ellos, me refiero a los coreanos, diciéndoles esto es lo que va a pasar. No puede ser aquí que un ministro tenga escondido el informe de la CEPAL hasta el último, diciéndole al país puras mentiras. Entonces, eso tampoco. Y es por eso que voces como la mía buscan ese equilibrio, esa objetividad, en entender cómo el país encuentra un modelo de desarrollo que haga sentido. Ahora yo les digo una cosa, yo que sigo preparando, estudiando por diferentes razones, porque me gusta entre otras, veo que si ustedes les entrevistan a los mismos economistas del siglo pasado, a Ada Hick, a Augusto de la Torre, por Dios, son economistas del siglo pasado, es decir, los modelos de desarrollo se han cambiado diametralmente. ¿Ustedes creen? Pero además es gente que ya fue gobierno, y al haber sido gobierno, si hubieran plasmado todas las ideas que ellos tienen en cada entrevista que dan, ya seríamos Suiza. Finlandia, pues, claro. Suiza, claro. Entonces yo les digo, los modelos actuales de desarrollo, los que están enseñando hoy en las escuelas de negocio, de economía, plantean desafíos muy grandes para el propio capitalismo. Vean películas que ahora es muy fácil verlas de la India, de Europa. La clase media está ahogada en todo el mundo. Entonces, son desafíos. ¿Ustedes creen que un país sale de la pobreza mandando pitahaya y plátano? Además con droga, entre otras cosas. Pero no sale de la pobreza, pues. Son nodos de desarrollo mucho más complejos que los que habían antes. Si es que fuera así tan facilito como lo cree Prado, como lo cree Lazo, pues no habrían esas hordas de inmigrantes mexicanos queriendo pasarse a Estados Unidos todos los años, todos los meses, todos los días. No habría, pues. Ya tienen acuerdo comercial con Estados Unidos. ¿Qué más quieren? Toda la manufactura estadounidense se ha pasado a México o en gran medida. Y sin embargo, la gente se está muriendo de hambre también, con inseguridad, con una serie de asuntos, de interrogantes. Entonces, claro, la invitación es a dialogar respecto a un modelo de desarrollo que es únicamente para el Ecuador,
que tiene temas distintos a los que se plantearon el siglo pasado y que además, para ser muy honesto, requiere conversaciones incómodas, como cuáles, como esta de los subsidios que yo les propongo, canjearlos por inversión, y conversaciones incómodas como por ejemplo decirles a los trabajadores hay que revisar ciertas cosas, no porque el empresariado esté interesado en explotarle o al menos no permitir que eso pase, pero sí porque las modalidades de trabajo actuales merecen y tienen que tener cosas diferentes. Usted a un científico de datos no le puede hacer trabajar con horario. Es gente que para sacar datos, por ejemplo, trabaja en la madrugada, en la noche. ¿Por qué? Porque muchas veces ustedes se han fijado que sus celulares a qué horas los revisan. Probablemente sea en la noche cuando los estén revisando. Y esos celulares... Muy temprano en la mañana. Y muy temprano en la mañana. Capaz que ese científico de datos necesita otras modalidades de trabajo. Así de simple y de objetivo. Y podemos seguir hablando del tema, el teletrabajo y todo lo demás. Entonces, esas conversaciones incómodas que yo las planteo, pues son las que hay que tener. Pero de ahí, insisto, y por segunda vez en esta entrevista, a que nos vengan a imponer la agenda desde allá, yo no le veo que eso va a resistir. Y le veo que a la larga va a ser una bomba de tiempo que le va a explotar y de una manera impredecible. ¿En qué consiste esa agenda que usted dice, economista, que nos están imponiendo? Esa agenda agroexportadora. Es clara, pues es una agenda de acuerdos comerciales sin negociar, es decir, en donde le dicen, por ejemplo, ustedes vieron lo que pasó con el camarón este primer trimestre. Decrecen las exportaciones a China. Recordarán las entrevistas que han tenido conmigo, les decíamos, no negocien así con China. China no cree en los acuerdos comerciales, nunca lo han creído. ¿Por qué creen que se dieron las guerras de opio en el siglo pasado? O a finales del anterior, la segunda en el siglo pasado. Justamente porque la China cree en otro tipo de mercado, ellos no trabajan así. Entonces, ¿qué dijeron del camarón? Empieza a subir demasiado, le pongo un requisito fitosanitario. Claro, ellos tienen muchas restricciones. Claro. No es un, como solía decir Correa, el bobo aperturismo en el que creen en China. No, China pone muchas restricciones porque ellos se protegen, pues. Claro. Como deberían hacer todos como los deberían estados. hacer todos los estados. Pero ustedes, si le estudian un poco a la historia de China, a los mercaderes ingleses les tenían en la provincia de Guangzhou metidos ahí, no les dejaban entrar. Y eso ha sido China toda la vida. Pero si usted le pone a un profesor de universidad a negociar el acuerdo por Zoom en 4 reuniones, el resultado es este. No tiene propiedad intelectual, no tiene acuerdos de datos, no tiene temas laborales, no tiene temas de subsidios. El resultado, el camarón ha disminuido 24% sus exportaciones. Esa es la agenda que yo le comento. Entonces, tampoco, pues. ¿Y qué pasa con la Sierra Central? ¿Qué pasa con el oriente ecuatoriano? Es decir, tiene que ser una agenda compartida. En muchos casos, los modelos de desarrollo que la propia China lo está manejando son por regiones y por ciudades en el extremo, para que ustedes vean cómo han cambiado. Entonces, si no discutimos de esta agenda que nos están queriendo imponer, ¿qué es lo que le va a pasar? Le va a encontrar a Quito ya con un desempleo del 8.3, ahí no sé si me corrigen, 8.1, el más alto del país, Quito. Y luego le sigue, si ustedes se fijan, Cuenca, le sigue, y van a ver eso en la Sierra Central. Las ciudades más importantes del país, de Exacto. Machala, Cuenca, Quito, Guayaquil. Entonces, esa es la gran conversación que hay Tungurahua, que tener. Que además Tungurahua era una provincia que tenía de los registros más importantes bajos de empleabilidad, claro, y más bajos de desempleo. Ahora está experimentando todo lo contrario. Y va a ser peor porque por más que hayan excluido ciertos temas de la China no necesita acuerdos. La China es un país que arrasa con todo sin acuerdo comercial. Por eso Biden le puso 18,000 millones de impuestos en aranceles. Claro. Y nosotros le estamos bajando los aranceles a la China y estamos celebrando que le estamos bajando los aranceles. Entonces, yo digo, hombre, no hay que oponerse al comercio, está muy bien a competir, pero hay que hacerlo de una manera inteligente y de una manera objetiva, entendiendo que si bien comercia con el mundo, tiene unos desafíos enormes. Nosotros ganamos el doble de lo que ganan muchos estados en la China, en dólares me refiero. Yo llegué a la China un domingo al mediodía desde Buenos Aires y recuerdo claramente que los chinos estaban trabajando normalmente porque estaban recuperando un feriado. Y está bien, esa es su cultura. Pero en nuestro país no pasa aquello, pues. Entonces, si vamos a competir con esos países, tenemos que igualar las normas de competencia, establecer aranceles mínimos, todo eso les pedíamos. Y total, ahí está la agenda que usted consulta. Entonces, la agenda que usted consulta es los agroexportadores costeños, los importadores, que también hay de la sierra muy fuertes, están contentos
Sé que los de autos, de vehículos no mucho, porque el mercado se está tomando la China. General Motors cerró, sí, cerró su ensambladora aquí y en Colombia. Así es. ¿Cuánto influye, digamos, en ese tipo de medidas estos tratados de libre comercio y la invasión de autos chinos, por ejemplo? Es un ingrediente más. Prado dice que no, le oí en una entrevista, yo creo que es un ingrediente más. Yo estuve de cerca con General Motors analizando una serie de proyectos ahí con ellos que no daban, simplemente no daban. Y era porque Estados Unidos, el momento en que ya se firmó el acuerdo comercial, dijo muy bien, pongan en la ecuación qué pasaría con China sin aranceles. Y China sin aranceles no le da nada. Pero por supuesto, además, las empresas automotrices a nivel mundial están migrando sus negocios a otras cosas. También es indudable. Pero el tema con China no va a ser un asunto delicado solo para el sector automotriz. Va a serlo el textil, va a ser el de calzado, va a ser el de plástico, va a ser el de aluminio, va a ser toda la industria. Y si es que usted mañana quiere volverse Panamá, que entiendo que eso es lo que ven los costeños ecuatorianos, pues déjeme decirle que le falta un pequeño detalle en su ecuación, el canal. Es decir, Panamá tiene unos 4.000 millones de dólares de ingresos al año en canal, y además son 2 millones de personas, ¿no? Entonces no tienen sierra, no tienen costa, no tienen oriente, es más uniforme, y aún así mire lo que pasó con la minera canadiense en Panamá el año pasado. Entonces todo esto que yo les comento es para que ustedes vayan primero entendiendo cómo pienso, es decir, cómo veo yo la realidad geopolítica y la mundial, y segundo, qué es lo que yo como ecuatoriano le propongo al país para encontrar un modelo de desarrollo equilibrado. Es decir, que se consideren regiones, que se consideren agendas mixtas, que se negocien acuerdos como que fueran negocios en realidad y no como que fuera una obligación firmar el acuerdo comercial. Porque los 3.000 millones, perdón, los 1.500 millones de habitantes, 1.600 que tiene la China o lo que sea, algo parecido, son una oportunidad. Pero si usted lee un poco de historia, ¿por qué cree que los ingleses les quitan Hong Kong a la China? Porque no les dejaban vender, pues. Claro. Entonces, eso ha sido evidente con la China y eso se mantiene. El comercio. El comercio. Así entonces, eso es lo que les estamos diciendo nosotros, claro. Y por eso es que hace falta gente formada, gente educada en estos conceptos y me lleva a lo último que les quería mencionar. Si usted ve el equipo de Novoa, es un equipo que realmente uno se pregunta, Dios mío, como ecuatorianos, ¿qué hicimos para merecer esto? Ministros que no pueden ni hablar, mentirosos. Le vi a una ministra, Palencia creo que era, que decía que la criminalidad o las muertes o la violencia ha bajado en 99, 90%, por Dios. Es decir, no nos merecemos esto. Entonces, el comentario va a que elijamos bien. O sea, yo sé que esto de tener zapatos buenos o una primera dama que es influencer le llama la atención al electorado, pero estimados jóvenes, estimados ecuatorianos, los problemas de fondo se mantienen y hay que exigirle cuentas a nuestros gobernantes respecto a sus problemas de fondo, por más incómodos que sea, porque más allá de esta polarización, acordémonos que Novoa decía que el anti tiene un techo y que el pro no tiene un techo. La subida del IVA, ¿cuánto impactó al bolsillo del consumidor? De hecho, por lo que he visto, no se ha logrado las expectativas que tenía el gobierno y finanzas con respecto a la recaudación, Osvaldo. Si le sumamos a eso un posible incremento en el precio de los combustibles, ¿cómo cerraríamos el 2024 hablando de la economía familiar, de la economía del ciudadano, del día a día? Usted le tuvo ahí a Alexis Adajic diciendo que por qué iban a subir las cosas si Colombia tiene la gasolina más cara que el Ecuador y el IVA más caro y las cosas son más baratas. Dios mío, qué semejante estupidez. Ellos ganan la mitad de lo que nosotros ganamos. Ellos tienen las tasas de interés relacionadas en dólares mucho más bajas. La economía real colombiana no está desfasada como la ecuatoriana. Entonces eso era otra mentira y lo dijo. Ahora, ¿qué ha pasado, Alexis? Que le iba a subir los precios, pues. El impacto fue 2.75 en términos anuales y 1.27 en términos mensuales. Lo que sí, le corrijo a Alexis, no se sabe todavía la recaudación del IVA. He oído a varios abogados que analizan de economía y es delicado el tema, porque usted recién va a ver en el mes de mayo, el mes de junio, lo que recaudó en mayo correspondiente al IVA de abril. Entonces, por eso ustedes han visto cifras que no se mueven demasiado todavía, pero hay que esperar a ver cómo aparece en esta nueva cifra, que esa sí le va a tener ya
con el IVA del 15% de abril, que se declara en el mes de mayo y se recauda en el mes de junio. Entonces habrá que esperar, pero indudablemente unas cifras que ya comienzan a alarmar, Alexis, es que las ventas y las ventas grabadas sin IVA, les estaba viendo con mi equipo de análisis económico, que están decreciendo. Las sin grabadas, verá, significa eso que la gente pobre, me parece a mí, está empezando a sufrir ya los estragos de una economía cada vez más contraída. Y si estamos analizando la economía ecuatoriana, pues cabe añadirle un ingrediente más, que no está creciendo. Es decir, se ve claramente aquello, no tiene inversión, no crece. Y ahí viene una palabra que a los que estudiamos economía, en realidad yo estudié economía en Chile, pues soy ingeniero y además sé de economía, la estanflación. Y uno dice, qué horror de palabra, estoy estancado y las cosas suben de precio. Debería pasar que con el IVA la situación no sea permanente, es decir, que sigan subiendo las cosas. Pero yo he dado dos temas que hay que considerar. El primero, la seguridad, es decir, a las empresas nos toca gastar convoys para transportar cosas, más guardias, seguridad privada, no suben los costos. Y lo segundo, la generación eléctrica. Si usted como empresa le cuesta más generar electricidad, sus costos también aumentan. O si no, no puedo producir y genero escasez. Entonces, todos esos temas ustedes deben tenerles en el radar para ir analizando cómo se van comportando los precios. Pero hoy por hoy, Alexis, la pregunta que usted hace es, ¿le impactó a la familia? Por supuesto. Y es indudable, y eso era inevitable. Lo que sería bueno es oír que ese IVA al menos va para algo que valga la pena, no para lo mismo, es decir, para un Estado que no encuentra un rumbo respecto a cómo prestar buenos servicios. Es que nos dijeron que era para la guerra interna y no. Vemos a la ministra que anda pidiendo donaciones. Dios mío, qué horror. Eso yo digo, no sé cómo tienen cara para decir eso, pero en realidad es así, un país que le pide donación a su gente. Eso tal vez me recordará la Segunda Guerra Mundial, cuando Estados Unidos vendía bonos de guerra y la gente compraba, pero es otra cosa, pues no es de estar pidiendo limosnas, vea, deme algún pan para el policía. Entonces, en este extremo estamos. Ahora, ¿cuánto aguantemos? Pues el tiempo lo dirá, pero le veo un equilibrio sumamente frágil.